Hoy seguimos con esta serie de podcasts en los que descubrimos rasgos de personalidad y hoy hablamos de la rebeldía. Ya te anticipo y te recomiendo que estés atento y atenta porque lo que viene tiene chicha. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenido Juan y bienvenida Rebeca. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Cómo estáis hoy? Muy bien. Fenomenal. La verdad es que con ganas, como siempre. Bueno, es que si no, no, ¿eh? Hay que empezar con no, ganas. Le damos al pausa. Al pausa y empezamos otra vez. Pero es verdad que estos espacios nos dan un poquito de energía extra. Dan A mí me chute. gusta porque es como un buen chute de cafeína. Vamos a hablar, este es el segundo podcast de esta serie en la que estamos hablando de estos rasgos de personalidad. Y en el anterior teníamos un personaje que era Mónica, porque hablábamos de esa necesidad de control. Te voy a preguntar cuál es el personaje de esta que estamos hablando hoy y de qué personalidad estamos hablando, qué caracteriza a esta persona rebelde, si hablamos de la rebeldía. Chan, 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 chan. Bueno, el personaje lo había pensado Juan. No, nuestra compañera Rocío. ¿sí? Ay, Venga, pues Rocío. venga, aprovechamos. Bueno, y es ¿Cuál es? el Dr. House. Anda. El prota, el Claro. médico de la serie House. Es una una aproximación bastante acertada de el trastorno de la personalidad antisocial. Vale. Luego vamos a ver que hay tipos y tal, pero bueno. Vamos a comenzar por lo que has dicho, Eva, ¿vale? De esos rasgos como de, bueno, así resumidos y dicho para que lo entendamos todos, de rebeldía. Que, bueno, pues sí, podemos decir que estamos hablando de la personalidad antisocial. Es decir, personas con una capacidad o una dificultad, mejor dicho, o falta de capacidad para adaptar su conducta, su comportamiento habitual a las normas sociales, a las normas vigentes, ¿vale? Y con un predominio, porque es verdad que eso también es importante, de rasgos como la irritabilidad o, bueno, pues distintos tipos de agresión. ¿Vale? Que pueden ser, bueno, pues pueden ser amenazas, pueden ser intimidaciones, bueno, pues todo el rango, todo el abanico de conductas que pueden suponer esa agresión, ¿vale? Sí que es verdad, y volvemos a decir aquí que es interesante diferenciar las tendencias de mostrar rasgo de personalidad antisocial con tener un trastorno de personalidad antisocial. Vale. Como hemos dicho también en el anterior podcast, la personalidad es como un continuo y sobre todo con esa gran diferencia, ¿vale? En uno de los extremos tenemos la funcionalidad, el ser adaptativos, ¿no? Y en otro la parte más patológica, diríamos, más problemática, ¿vale? Que más coste nos supone. Entonces, en el caso de la personalidad antisocial, sabemos que son personas que se caracterizan por cuestiones como la impulsividad, la carencia de empatía, la posible violación de los derechos ajenos de otras personas, hostilidad, agresividad también hacia otras personas, sobre todo hostilidad sin remordimientos por las consecuencias de mi propia conducta y bueno, pues algunas otras cuestiones como ciertas dificultades para planificar el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos dicho, el Dr. House, bueno, pues es un médico muy funcional, muy capaz de resolver hasta los diagnósticos más complicados, ¿no? Pero bueno, completamente incapaz de responsabilizarse, de adaptarse a las reglas o las normas sociales de algunas de las costumbres que le rodean. Bueno, pues por eso nos parecía que era un buen ejemplo, ¿vale? Y sí que decir que para el diagnóstico de este trastorno es importante que la persona tenga, o muchas veces se constata que tienen un historial de, bueno, llamemos trastornos de conducta previo a los 15 años. ¿Vale? Que implica, bueno, pues distintos tipos de problemas, lo mismo desde la adolescencia hasta la madurez. A veces encontramos que también hay algunas cosas en la primera infancia. Bueno, también es un campo en el que se está investigando todavía mucho, se está arrojando ahora a luz sobre estos temas. Y bueno, pues esas características en personas más pequeñas es una incapacidad como para tolerar la frustración, para tolerar el aburrimiento. Eso ya son temperamentos que nos hablan de que se puede ir a este tipo de personalidades. Vais a ver que en estos podcasts os voy a hacer mucho las mismas preguntas, porque así vamos a ir destripando, ¿no? Como con las mismas secciones de todos estos tipos. Y en el anterior también lo hablamos y era para saber un poco la diferencia, Juan, para ir, igual que hablábamos del TOC en la semana pasada en este caso, claro, estábamos hablando del trastorno antisocial, de la personalidad, y hemos visto que puede llegar a pasar, bueno, hablamos de intimidación, desprecio, ¿no? Que estamos sabiendo ahí los límites. ¿Es lo mismo la personalidad antisocial en este caso que ser un sociópata? Todas las preguntas difíciles a mí, ¿eh? Bueno. Las que son de diferencias y tal. La diré a los dos, porque más expertos que vosotros. ¿A quién le voy a preguntar yo? ¿A quién? No, que me gustan, ¿eh? Ojo. A ver, es verdad que aquí hay muchas palabras que igual nos suenan, ¿no? Porque está pues la personalidad antisocial,
el sociópata, el psicópata. Entonces, bueno, siempre vamos a estar hablando ahí del extremo patológico y lo que queremos es, bueno, pues identificar, pero no tanto como asustar a la gente, ¿no? Porque son los menos, o serían los menos, ¿no? Es decir, las personas que estén en este rango pues no tienen por qué, desde luego, ni matar, ni delinquir, ni asesinar, pero sí que pueden ser abusones, ¿vale? Y esa figura sí que puede rondar un poquito más nuestra cabeza. Sí. Y no tienen por qué serlo ni siquiera con todo el mundo. Pero bueno, me voy a lo que me has preguntado, que me voy por las ramas. Al final, sociópata y trastorno antisocial de la personalidad sí es lo mismo. Vale. Pero psicópata y esta otra categoría no. Vale. Entonces sí que hay diferencias y bueno, digamos que uno comprende el otro. Todos las personas del trastorno antisocial digamos que no son psicópatas, pero sí todos los psicópatas cumplen, o por lo menos el 90% cumplen esos criterios, ¿vale? Entonces, psicópatas. Dibujemos a una persona más fría, ¿vale? Ambos son fríos, pero quizás esté un punto más. Como que no cede ante un impulso del momento, no cede ante una situación muy estresante donde esté entre la espada y la pared. Se mantiene. Utiliza la violencia o utiliza el hacer daño a otros de una manera como más propositiva, con un fin muy determinado, ¿vale? Mientras que la persona que puede ser, pues como House, ¿no? Digamos que puede tener un perfil más antisocial, ahí la podemos reconocer más en que actúan en base en impulso, que tienen una conducta también disruptiva, ¿no? Ya vemos que en algunos casos, pues no sé, corre riesgos que, no sé, teniendo ahí la familia llorando en el hospital o teniendo... Y es que esto puede tener un punto positivo, porque al fin y al cabo, si tú tienes que despedir a alguien, tomar una decisión de vida o muerte, y estás muy pegado a la empatía, no la tomas. Es que no la tomas. Así que bueno, más cositas así que puedan diferenciar a estos dos perfiles. Digamos que mientras el psicópata puede tener un perfil más narcisista, más insensible a nivel emocional, bueno, pues el sociópata o el trastorno de ansiedad antisocial de la personalidad, bueno, pues tiene un poquito más ese perfil que decíamos de intolerancia como a ese momento de estrés. Lo que sí que une a ambos es eso que decía antes Rebeca de no empatizo, es decir, no me hago cargo de esas consecuencias y de cómo tú te puedes sentir después de que yo te haga ese daño. Sí lo puedo entender, sí puedo llegar a dar la sensación de que la respuesta que doy es genuina, pero en el fondo no, es algo impostado, es algo como que yo me digo lo que toca hacer aquí, pero no me sale, no conecto contigo. Ha dicho algo Juan y ya estábamos viendo y preguntándonos si existe algún beneficio, ¿no? en este rasgo para mantener esta actitud o estos impulsos, ¿no? que se tienen. Mira, antes de responderte a eso, Eva, sí quería señalar una cosa que me ha venido a la cabeza escuchándote, Juan, de un gran experto en psicopatía, como es Vicente Garrido, que directamente decía que estas personas lo que tienen son grandes dificultades, por no hablar de incapacidad de amar, por toda esa empatía y generosidad que hace falta en esos mínimos para una relación, para que nos hagamos esa idea, ¿no? de esa especie de cosa nuclear de este perfil. Y como tú decías, Eva, si tiene algún beneficio, vamos a ver. Es verdad que aquí no podemos no hablar de la adolescencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la adolescencia es un momento del desarrollo en el que una de los rasgos principales o de las formas por las que ahora mismo preguntáramos a muchas de las personas o los que nos estén escuchando qué rasgo tiene tu adolescente es la rebeldía. Y recordamos que empezábamos así el podcast, ¿no? Entonces, la rebeldía no solo es frecuente, sino que es sana para el desarrollo de la propia identidad, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos ya un momento que, debido al momento evolutivo, es un momento en el que esa transgresión, esa capacidad, esa necesidad es beneficiosa, ¿no? Pero esta rebeldía, o directamente a veces rechazo de las normas familiares o sociales, que muchas veces significa desarrollar conductas auténticamente disruptivas, agresivas, o sea, tener un comportamiento muy hostil, puede ser una especie de desequilibrio entre esa individualización que busca esa persona, porque está en un momento identitario de búsqueda de quién soy, de cómo y quién quiero ser, y
esa conexión que muchas veces se tiene o se busca o se quiere dejar tener con sus propios progenitores o personas con las que le están criando y le están hasta ese momento poniendo los límites y siendo la referencia. ¿Me explico? Entonces se produce ahí un desequilibrio en el que, precisamente el adolescente entiende esa relación como algo, como un sistema que coarta esa libertad. Con lo cual, ¿qué hago? Desarrollar conductas de rebeldía, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que esa especie de cuestionarse lo establecido, lo que son las normas de mi casa, de mi familia, lo que he conocido hasta ese momento, antropológicamente tiene una explicación que intento no enrollarme, ¿no? Pero viene a decir que precisamente en ese momento en el que necesitamos salir de la familia, salir de la cueva para buscar mi propia vida, ¿qué necesitamos? ¿Que me apegue mucho a mi familia o que me apegue más a los iguales? A mis iguales para no salir solo, porque hay más peligros, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Que quedarme aquí en el terreno conocido o salir para que no se produzca una endogamia? ¿Tener ciertos comportamientos de temeridad, que no temerosidad, o miedo? Para salir, necesito ser lanzado, necesito que no me dé miedo, necesito comerme el mundo porque necesito salir del trocito que he conocido, de la cueva conocida, de la familia conocida, para conocer otras tribus, otras tierras. A mí me gusta mucho cada vez que leo esto porque me parece que cae como por su propio peso la lógica dentro de la simplicidad que pueda suponer, ¿no? Esos rasgos que nos parece que a veces nos complican la vida. Es que tuvo su sentido. Es que a nivel ahí de cerebro reptiliano tuvo su función y sirvió y vino bien, con lo cual se ha mantenido. Antes de pasar a las claves y los ejercicios, Juan, sí que te quiero preguntar, sobre todo, antes me ha gustado mucho una palabra que has usado, que ha dicho lo de los abusones, ¿no? Que con eso sí que creo que nos podemos sentir identificados a nuestro alrededor, ¿no? O que lo vamos escuchando, por desgracia, más a menudo. ¿Qué podemos hacer si detectamos, quizá en nosotros o en personas que estén a nuestro alrededor, estos rasgos, sobre todo, claro, si tienen consecuencias negativas? Al final, yo sí que lo hablábamos justo antes. Queremos que haya un pelín de empatía también para este perfil. Por favor. Algunos algunas pueden ser muy malos o muy malas en el extremo y ahí hay un montón de ficción y de pelis que están fenomenal, pero luego la realidad es que yo creo que se ve claro en el abusón del cole. Sí. Es que ya sabemos que esa personita probablemente que está haciendo polvo a otra personita es víctima probablemente de alguien que le está tratando mal. Entonces, al final, fíjate, hablábamos antes de que la canción esta que es de Zahara, que es una cantante que a mí me gusta mucho y creo que es muy, muy sabio lo que dice, ¿no? Hay una canción que dice lo voy a leer. Sí, por favor, claro que sí. ¿Para qué voy a tirar de memoria teniendo internet? Mira, Zahara. Joker se llama la canción. El que más roto está, el que más triste está, el más cabreado es el que más necesita el abrazo. De otras maravillas que tiene esta canción, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto identifica muy bien. Sin duda, sí. Por lo tanto, si identificamos a una persona así, pues es que necesita mucho cariñito. Pero ojo, también necesita límites, que eso también es otra forma de querer. Eso es verdad. Y quizás una comunicación muy explícita de cómo te hace sentir lo que te hace si te duele. Es decir, esto me ha dolido. Y es muy importante porque así vamos a ir generando en la otra persona la representación mental de lo que significa en nosotras o en nosotros ese acto. Y con límites internos para nosotros y nosotras. Es decir, si tenemos un poco ese sentimiento de salvador o de salvadora, pensamos que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esa persona dañada, porque al final podemos ser muy empáticos ahí cuando ya vemos el fondo de una persona así. No es nuestra responsabilidad, es la de esa persona. Se tiene que hacer cargo de sus problemas y tiene que dar pasos para cambiar. Mientras nos hagamos cargo de lo del otro, mientras seamos salvadores o salvadoras del otro, ahí se puede producir una relación de abuso, de maltrato, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ir después al ejercicio que nos traes, Juan. Las claves, Rebeca, esta vez te tocan a ti. Esta vez me toca a mí. A ver. Venga, así en plan resumidito. Para que nos quedemos Cuando con lo hablamos importante. de rebeldía, hablamos de lo más parecido, ¿no? Lo más cercano a la personalidad antisocial. Pero volvemos a recordar que tener rasgos de personalidad antisocial no es tener un trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Bastante. Hace falta algo más que esa rebeldía. Hace falta despreciar las normas, desplegar conductas de agresividad o de falta de empatía o esa falta de respeto por los derechos ajenos. Me da igual si hago daño.
¿vale? Fenomenal, O por lo menos no soy importante. consciente, ¿vale? Para tener en cuenta todas esas posibilidades, desde Claro. el abusón del cole hasta personas adultas que saben lo que hacen o incluso lo buscan, ¿vale? Y en ese sentido va la segunda. Atención a los casos más extremos o a esas personalidades más dañinas como la psicopatía, porque sí que pueden suponer una importante fuente de daño y de frustración, ¿vale? Porque son personas que no empatizan, son personas que no tienen esa capacidad, como decíamos, de relacionarse de manera afectiva y humana con los demás, o que desarrollan una conducta, bueno, pues muy manipulativa, muy para aprovecharse, muy agresiva, muy impulsiva, muchas veces muy egocéntrica, ¿vale? Y por último, no todas las personalidades de tipo antisocial son así, ¿vale? Y en esos casos, como decía Juan, no hay que tener miedo, hay que poner límites. Y si es necesario, recibir o pedir intervención, ¿vale? Porque en esos casos sí que se puede trabajar y merece la pena trabajarlo. Y como decía la canción, son quien más lo necesitan, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que no todos, hay que diferenciar ahí. Vamos al ejercicio. Ejercicio. Venga, por favor, tengo ganas de saber cuál es. Venga, ejercicio se llama Yo tengo tu problema. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que queremos desarrollar a través de este ejercicio es la empatía, ¿vale? Y abandonar un poco ese egoísmo que estamos diciendo que de alguna manera construye toda esta, bueno, pues esta defensa o esta manera un poco de relacionarse con los demás. Entonces, ¿en qué consiste? Participantes, necesitamos más de uno, ¿vale? Si queremos desarrollar la empatía, como que es muy evidente, ¿no? Entonces se puede hacer en familia, en un grupo de amigos, en el trabajo, pero en grupo. Y lo que vamos a hacer es coger unos papelitos, cada uno, y vamos a describir una problemática, intentando ser descriptivos en el sentido de que vamos a poner lo que ha ocurrido, cómo nos sentimos, cuál es nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces lo vamos a meter como en una bolsa y luego cada uno va a coger un papelito aleatorio, importante que no te toque el tuyo, ¿vale? No, Coge el problemita de otro. Coge lo del otro. Y lo vamos a tener que defender. Es decir, que ponernos en el papel, en los zapatos de la otra persona y describir, incluso vivenciar en la medida de lo posible, lo que a la otra persona le preocupa, teme, le asusta su punto de vista, ¿vale? Así vamos a... Bueno, sí que, paréntesis, desde el respeto y sin juzgar, Muy ¿vale? buena esa, sí. Abiertos, abiertas a lo que la otra persona sienta, ya está. Es Importante, así, ¿no? no juicio. Sí, señor. Y a partir de ahí, interpretar, contar y defender ese argumento para empezar a notar lo que el otro siente. Para finalizar, a mí solo lo único que me gustaría decir es recordar a ti que estás al otro lado, y por si todavía no lo sabes, que seguro que sí, es que si en algún momento, pues escuchando estos podcasts, te sientes identificado con algo de lo que hablamos o lo que hemos dicho, que hay personas a tu alrededor que sí que identificas estos rasgos y quieres ayuda o información y te quieres poner en contacto con nosotros, siempre estamos abiertos, tenemos espacio de los expertos entre los que están estos dos maravillosos, Juan y Rebeca, para ver en cómo podemos ayudarte o darte pues una pequeña información que pueda clarificar un poco la situación en la que te encuentras o en lo que ves en los demás. Este es un lugar seguro. Eso es, aquí estamos siempre. Millones de gracias. A mí me encantan estos porque A ti, aprendo. Eva. Madre mía, me A pongo ti, Eva. la gorra de psicóloga. Yo voy a acabar aquí sacándome la carrera, de veras. Me parece súper Pero te interesante. gusta, ¿eh? Bueno, Te es que, gusta, ¿no? es que encima mi curiosidad, ya sabéis. Es que yo estaría todo el día preguntando ¿por qué? ¿Pero yo esto por qué? ¿Pero yo esto por qué? Habladme más de todo esto y haríamos Pues podcast venga, que todavía hay interminables. pila. Hacemos segunda parte. Haríamos podcast interminables, la gente se cansaría de nosotros. Pero bueno, millones de gracias a los dos. De nuevo, nos vemos la semana que viene. Un besazo. Más y mejor no lo sé, pero Un más abrazo. seguro. Ya veremos. Hasta la próxima. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.